El vino es un placer, y como todos los placeres, hay que saberlo gozar con mesura para que no se vuelva una adicción. El vino es un brebaje y un alimento de tradición y cultura, obtenido a partir de la uva por un proceso natural. Cada botella es un viaje diferente, un nuevo descubrimiento, con su magia de colores, texturas, sabores, historia y poesía. Hay un tema preliminar que quisiera traer a colación antes de entrar en el meollo del asunto, y es el tema de los científicos que dicen que el alcohol causa cáncer. Y entonces hacen una conclusión absolutamente desconcertante. Esa conclusión es la siguiente: para no tener ningún riesgo de cáncer hay que consumir cero alcohol. Esta conclusión ha causado mucho revuelo y es comprensible, pero se trata de científicos, y son científicos de investigación. No están metidos en el tema del vino, sino en el tema del alcohol. Ahora bien, el vino contiene alcohol, pero hay muchísimos estudios que han demostrado científicamente que el consumo del vino es beneficioso para la salud. Pero entonces, ¿dónde está la verdad? Las personas están confundidas, no saben qué pensar. Porque, por un lado, hay una comunidad científica que saca de estadísticas que el consumo del alcohol provoca cáncer. Y como el vino contiene alcohol, también provocaría cáncer. Pero por otro lado, hay una comunidad científica medical de médicos que dicen exactamente lo contrario. Entonces, ¿dónde está la verdad? Hay entonces una disyuntiva que se crea a partir de choque frontal entre estas dos comunidades, una que proclama los beneficios del vino y la otra que pretende hacernos creer que con una sola gota de alcohol ponemos nuestra vida en riesgo. Pero ¿qué pasa? ¿En qué se basan estas dos comunidades? Una se basa en el análisis de los componentes del vino. La otra se basa en estadísticas. Las estadísticas uno la puede interpretar de diferentes maneras. Lo que a mí más me incomoda es que esa comunidad nos quiere gobernar por el miedo. Nos quiere decir que el consumo del vino es aventurado, que entraña la amenaza, la proximidad de un daño. Mi postura es la siguiente: es justo, es normal, es humano, es parte de nuestro instinto de conservación tenerle miedo a la muerte. Pero tenerle miedo a la vida no es posible, es prohibido. No podemos tenerle miedo a la vida. Yo sí creo que en el caso de la Organización Mundial de la Salud, que tiene que considerar a la población mundial, no solamente la de Estados Unidos, de Europa o de otro país desarrollado, yo sí creo que hay un parámetro más político no en el sentido negativo, sino en el sentido de política mundial de la salud, pro salud, y es de desalentar el consumo del alcohol, evitar que se propague de una manera exagerada y dañina. En lo que a vino se refiere, en ambos estudios, el de la OMS y el del Instituto Nacional del Cáncer americano, no hay manera de diferenciar las muertes causadas
por el consumo de alcohol de las causadas por tomar vino. Extrapolar el análisis de esas instituciones del alcohol al vino es un ejercicio un poco atrevido. Es bastante atrevido en realidad, porque se trata de un parámetro aislado. El vino contiene alcohol, pero el vino contiene un montón de otros componentes que sí favorecen la salud. Ahora, yo le voy a decir a la gente, tome cero alcohol si quiere estar seguro de no tener cáncer. Pero eso se aplica más bien a esa población analizada por la Organización Mundial de la Salud, donde el equilibrio alimenticio no es correcto. Países donde hay gente que toma alcohol para alimentarse. 5 de cada 100.000 personas representa la tasa de mortalidad por cánceres causado por la ingesta de alcohol. Ahora bien, en Estados Unidos, 50 de cada 100.000 varones mueren de infarto del miocardio y más de 30 mujeres de cada 100.000 mueren por la misma razón. ¿O cuántas de esas 50 personas que murieron de infarto del miocardio hubieran podido salvarse tomando vino? Yo sí siento que el alcohol como componente del vino, un componente no añadido sino producto de la fermentación de la uva, yo sí siento que ese alcohol no surte el mismo efecto que un alcohol destilado, ya por la cantidad. Pero además, y voy a anticipar un poquito sobre la próxima etapa de este encuentro, además, mezclado con la comida, el efecto se reduce aún más. No es como ingerir alcoholes más fuertes sin comer o con una dieta poco equilibrada. Entonces, obviamente, el efecto sobre el organismo es mucho más pesado y contundente. Paracelso decía que nada estaba sin veneno y que todas las cosas, en mayor o menor medida, contenían veneno. Todo es una cuestión de dosis, de dosificar bien. Todas las personas que hacen un poco de cocina saben que la dosis es muy importante. Una cantidad excesiva de algo puede dañar una receta o también puede volverse tóxica. Entonces, ¿qué acontece? El agua, el café, el azúcar, cierto elemento constitutivo de receta como la hierba, pueden volverse tóxicos si la dosis no es adecuada. ¿Qué pasa con esas dos comunidades de científicos que crean ese conflicto y producen una incertidumbre entre los consumidores a nivel mundial? Bueno, pasa que ellos ven las cosas de dos ángulos diferentes, de dos enfoques diferentes. El decir que el alcohol es dañino para la salud no quiere decir nada, porque todo es dañino para la salud a partir de una cierta dosis. Además, el vino contiene alcohol, pero no se puede dimensionar el vino a un solo elemento de su constitución organoléptica. Un solo elemento que es el alcohol. Hay muchos otros elementos en el vino que no son alcohol. Entonces, para mí este conflicto es un conflicto sin sentido.
qué esos investigadores concluyen que cualquier consumo es dañino y que entonces no hay que consumir nada? ¿Por qué lo hacen? Esto quiere decir en forma implícita que ellos no han llegado a ninguna conclusión, a ninguna. Porque, dígame usted, la vida está hecha de elecciones. Cada instante de la vida de uno es una elección. Si yo en vez de ir a pie a un lugar decido que voy en carro, sé que el hecho de tomar ese carro, además de darme un beneficio, lleva consigo un peligro de accidente. Entonces voy a comenzar a sacar cuenta de probabilidades de accidente para decidir si voy o no a coger ese carro. No tiene mucho sentido en la vida real. En Estados Unidos, 186 de cada 100.000 personas mueren cada año por cánceres de todo tipo por cualquier causa. 85 personas mueren por infarto. 26.5 de cada 100.000 mueren por causas varias relacionadas al alcohol, incluyendo accidentes de tránsito. 11.2 personas de cada 100.000 mueren por accidentes de tránsito. Y 6.5 personas de cada 100.000 mueren por cáncer causado por consumo de alcohol. No de vino, alcohol.